Vamos con el tema 1 dedicado a la Constitución Española de 1978. En este vídeo vamos a estudiar el título preliminar y los derechos fundamentales y las libertades públicas y cómo se protegen. Comenzamos con el título preliminar. Está compuesto por 9 artículos que contienen los grandes principios en los que se sustenta el Estado. Por ejemplo, el artículo 1.1 que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Una de las características más importantes de este título preliminar es que su modificación se debe hacer siguiendo el procedimiento más rígido de modificación de la Constitución que veremos al final de este tema. Os adelanto que, entre otras cosas, necesita, en un momento del procedimiento, la disolución de las cámaras y, al final del todo, la ratificación a través de un referéndum nacional. Por eso es tan importante que en este título preliminar aparezcan artículos que reconocen que la soberanía nacional reside en el pueblo español, o que la forma política es la monarquía parlamentaria, o que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. También que el castellano es la lengua oficial del Estado y que las demás lenguas serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Y también asuntos que parecen que no son tan importantes, como que la capital del Estado es la Villa de Madrid. Pero por su especial importancia dentro de un Estado democrático y de derecho, reproducimos en su integridad el artículo 9 de la Constitución, que establece los principios de libertad, igualdad y legalidad. Este artículo dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y que remover los obstáculos que impidan y dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución, además, garantiza el principio de legalidad, es decir, todo tiene que estar regulado por ley. La jerarquía normativa, que ya lo hemos visto, una norma de rango inferior no puede derogar lo dictado por una norma de rango superior. La publicidad de las normas. Las normas deben ser publicadas en los diarios correspondientes para que entren en vigor y puedan ser conocidas por todos. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Una norma que sanciona no puede sancionar conductas que se hayan producido antes de la entrada en vigor de esa norma. Y la seguridad jurídica. Todos deben de saber qué es lo que está regulado y lo que no. También reconoce la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Los poderes públicos son responsables administrativamente de las consecuencias de sus hechos. A continuación, vamos a estudiar el título primero, que son los derechos y deberes fundamentales. Este título primero está dividido en 4 capítulos y un total de 46 artículos. Antes de comenzar con el capítulo primero, nos encontramos con el artículo 10, que reconoce los derechos de la persona y es la primera Constitución que desde su origen reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El capítulo primero, que habla de los españoles y extranjeros, nos indica cómo se adquiere la nacionalidad española. Establece la mayoría de edad a los 18 años y reconoce los derechos de los extranjeros en España. Pero nos vamos a parar en el capítulo segundo, derechos y libertades. Comienza con el artículo 14, que dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. Esta es la antesala de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que aparecen en la sección primera, que abarca los artículos 15 a 29, que junto con el 14 mencionado antes, son esenciales, muy importantes en la Constitución. Primero, porque pueden ser invocados directamente ante los tribunales sin la necesidad de una ley posterior que las desarrolle. Segundo, porque en caso de que estos derechos se desarrollen por una ley, esta ley debe ser una ley orgánica. Recordar que para su aprobación las leyes orgánicas en el Congreso se necesita mayoría absoluta. Además, goza de una garantía especial, que ya las estudiaremos en el capítulo cuarto de este título primero. Solamente podrán suspendidos
de acuerdo con lo establecido en el capítulo 5 de este título primero, donde se regulan los estados de alarma, excepción y sitio, y podrán ser invocados por los ciudadanos por violación de estos derechos ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo que ya estudiaremos en el título noveno. En el tema encontraréis un listado de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que podéis ir mirando. La sección segunda de este capítulo segundo, que habla de los derechos y deberes de los ciudadanos, no tienen la misma protección. Obligatoriamente se tienen que desarrollar por ley para su aplicación, que tendrá que ser ley ordinaria. En el tema también encontraréis la relación de los artículos que conforman esta sección segunda. A continuación, tenemos el capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica. No dejan de ser una declaración de buena voluntad que regirán las decisiones políticas. También en el tema podéis ver la relación de los artículos que se encuentran en este capítulo tercero. Pero vamos al capítulo cuarto, que nos dirán cómo se garantizan estas libertades y derechos fundamentales. Dice que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos. Pero además, algo que ya hemos mencionado antes, los derechos fundamentales y las libertades públicas, artículos 15 a 29 de la Constitución, deberán regularse por ley orgánica. En el supuesto de que las leyes, ya sean orgánicas u ordinarias, que desarrollen dichos derechos y libertades no los respeten, se puede interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este recurso lo estudiaremos en el título noveno. Además, los derechos y libertades reconocidos en la sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículos 15 a 29 de la Constitución, ya estáis viendo lo importante que son estos artículos, pueden ser invocados por cualquier ciudadano a través de dos instrumentos. Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, junto con el artículo 14 que hablaba del principio de igualdad. Y también ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, junto con el artículo 14 y el artículo 30 respecto a la objeción de conciencia. Objeción de conciencia que en estos momentos ya ha sido suprimida junto con el servicio militar obligatorio. Además, el capítulo tercero, que hemos visto de los principios rectores de la política social y económica, simplemente informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. También se reconoce la figura del defensor del pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales. Es designado por estas para la defensa de los derechos contenidos en el título primero, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. La institución del defensor del pueblo se regula por una ley orgánica. En el siguiente vídeo veremos qué derechos y libertades públicas se pueden suspender y cómo.